Vea tu Biblia conmigo. Vamos a tenerla ahí ante nosotros y oro porque nos enriquezca. Vamos a leer y reflexionar en los primeros 12 versículos de Colosenses 1. Y ya mencionamos algo acerca de la introducción de la carta, pero quiero enfatizar algunos detalles. Primero, nos habla de Pablo, cuyo nombre hebreo era Shaul, como el del primer rey de Israel, y que se llevó al griego como Saulos, pero que firmó siempre con su nombre gentil Paulos, que significa pequeño. Pero Pablo era un personaje extraordinario, inaudito, una mente brillante y analítica, era una persona pasional, congruente y comprometida, un hombre con una voluntad indomable, pero sensible y con un corazón tierno. Un hombre de cosmovisión amplia y de una cultura muy rica. Era judío por genética, romano por ciudadanía, era griego por cultura, era seleucida por territorio y era de una ciudad que había sido construida por uno de los más grandes reyes persas cuando conquistaron el mundo. Y además era benjamita, como el primer rey de Israel y como Mardoqueo y Esther, por ejemplo. Y era fariseo. Fue una persona que vivió al máximo de acuerdo a sus convicciones. Se dio en tiempo y esfuerzo a su misión. Su sudor, su sangre y sus recursos testificaron del amor con que sirvió al Señor y cuidó a la iglesia. No ha habido un solo creyente de Cristo en la historia que haya sido tan determinante en el rumbo del cristianismo como él. Leí de alguien refiriéndose a Pablo: tal hombre es tan asombroso que si tuviéramos una carta de ese hombre, tendríamos un tesoro increíble. Y luego agregó: y tenemos 13 de ellas, qué ricos somos. Pero Pablo le dijo a los de Corinto: porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. No fue por lo que hice que soy lo que soy, no fue por mis medallas, ni fue por mis pecados, fue su gracia. Pero luego, sin mordazas, sin remordimientos, le leemos decir: soy el menor de los apóstoles, pero también soy el que ha trabajado más. Pero luego dejó claro que haya hecho lo que haya hecho, no fue porque se levantó más temprano, no fue porque se acostó más tarde, no fue porque leyó más o predicó más veces, no fue por los miles de kilómetros que recorrió, no fue por las veces que arriesgó su vida, no fue por las iglesias que plantó, no fue por los líderes que formó, no es por cuanto enseñó o escribió, fue la gracia de Dios y solo la gracia de Dios en él. Y por esa gracia bendita, dice Pablo ahora: soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y luego esto. No sabes lo que me emociona leer esa pequeña frase. Si lees 1 Timoteo 1, vas a encontrar 2 veces que Pablo expresamente escribe a Timoteo como hijo. Pero tiempo después, el que era niño ya es un hombre. Ya trae cicatrices por el evangelio. Ya dejó evidencias de su madurez. Ya no es un hijo. Fue un buen hijo, pero ahora es hermano. Ya escribe con Pablo. Ya goza de ese nivel de confianza que el apóstol solo tuvo con unos cuantos. Y eso nos dice mucho de Pablo y mucho de Timoteo. Y luego otra frase que disfruto mucho. Era el saludo apostólico. No solo Pablo. Todos los apóstoles saludaban frecuentemente así: Charis Hymin, kai eirene apoteu. Gracia a ustedes y paz de Dios. Y luego Pablo agrega algo que debe quedar fijo en la mente de los lectores: Dios es nuestro Padre. Pero no es que sea el Padre de todo el mundo, como algunos quieren enseñar. Es Dios creador y soberano sobre todo y sobre todos, pero solo es Padre de los santos y fieles hermanos en Cristo. Es Padre de quienes son del pueblo de Dios, los que fuimos adoptados a través de Cristo.
los que son hermanos en Cristo, pero no de nombre, los que son fieles y son santos. Y siempre que hablo de la santidad, me gusta recordarles que ese término nunca, ni en el vocablo hebreo kadosh, ni en el griego hagios, existe alguna implicación de esfuerzo o de perfección moral. Santo, tanto en hebreo como en griego, significa separado o distinguido. Y quienes somos de Cristo, hemos sido separados por Él, quien nos asignó un propósito y nos dio un destino. Y a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, Pablo les dice algo muy interesante para comenzar el escrito. Primero quiero que aprecien que Pablo está consciente que esos creyentes tienen fe en Cristo Jesús y tienen amor por los demás creyentes y tienen su esperanza en los cielos. Ya lo habíamos visto en el video anterior. Y aunque ya les dije que aún habían huecos en su teología, hay algo que quiero que aprecien conmigo, porque esto en estos versículos sí es de emocionarnos y sí es de elogiar. No lo veamos como cualquier cosa por causa de lo otro. Los colosenses eran un buen grupo. Batallaban como cualquier creyente, pero las bases eclesiales eran sólidas. Y lo habían aprendido bien de Epafras, que fue también quien le contó a Pablo sobre la condición de los creyentes en Colosas. Pero esto es lo que quiero que aprecien. Eso que Pablo les reconoce, no se los reconoce como mérito de ellos. Así como decía que lo que él hizo fue por gracia, también lo que reconoce de ellos no se los pone como medallas a ellos. Gracias a Dios por la fe en ustedes. Gracias a Dios por el amor de ustedes. Gracias a Dios por la esperanza en ustedes. Gracias a Dios. Y si con su escrito quiere guiarnos a crecer en Cristo, a vivir arraigados y cimentados en Él, no llegaremos ahí porque seamos más que otros o mejores que otros. Todo es gracias a Dios. Gracias a Dios, porque eso que ahora creen, eso que ahora son, eso que ahora hacen, es porque ustedes oyeron antes la palabra de verdad. Alguien les ayudó a caminar hacia Cristo. Alguien les guió a conocer la palabra. Alguien hizo posible que ustedes escucharan. Pablo dijo a los de Roma: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y luego les pregunta: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Hay todo un proceso de formación y de crecimiento detrás de alguien predicando para que alguien esté escuchando. Por eso, gracias a Dios, porque escuchar no depende del anhelo humano de predicar, sino de la voluntad de Dios que llama y capacita. Y quiero que pongan atención, el versículo fue cortado en un mal lugar. Pusieron los números de versículos en un punto equivocado. Apenas comenzaba la frase y la recortaron. Recuerden que los números de capítulos y versículos fueron añadidos a la Biblia siglos después. Pero apreciemos la frase completa. Comienza con el Evangelio y luego dice que ese Evangelio había llegado hasta ellos. Ellos no fueron a Él. El Evangelio les fue llevado. Por eso no me gusta el cristianismo atraccional tan popular de nuestros días, ese que dice: vengan a escuchar. En la Biblia es claro que el Evangelio va a ellos, que el evangelista va a ellos, que el predicador va a ellos. Por eso, gracias a Dios, porque Él diseñó esa dinámica y nos mueve a funcionar en esa manera. Y luego dice que así como en todo el mundo hay fruto constante y creciente por el Evangelio, así también ellos están creciendo constantemente en el Evangelio. Pero aquí hay algo más. No crecemos solo por estar. No crecemos solo por escuchar. No crecemos solo porque un predicador o un maestro nos habló del Evangelio. Crecemos a partir del día que oímos y comprendimos. Ese día en que nuestro oído está lleno del Evangelio y nuestra mente ya lo sabe procesar.
Así crecen de verdad los creyentes de todo el mundo. Ese es el formato de Dios para nuestro crecimiento. No es a través de nuestras emociones o de nuestros esfuerzos. No es a través de nuestros ojos o de nuestros oídos o de nuestros corazones. No es un escenario, no es la música, no es el ambiente. Es cuando oímos y comprendimos. Ese es el crecimiento que da Dios, del que habla Colosenses 2:18. Porque a veces confundimos hinchazón con crecimiento. Buscamos que la iglesia sea grande, buscamos tamaño, buscamos números, buscamos métodos, porque no vamos por lo que Dios aporta, sino por lo que confunde a la vista y nubla el sentido. Pero crecemos cuando oímos y comprendemos. Por eso es que comúnmente leemos en las epístolas a Pablo diciendo algo que también dice en esta. Por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos, que supimos de ustedes, de su amor, de su fe, de su esperanza, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Pedimos que sea Dios quien les lleve a crecer en el conocimiento de Él. Pero piensa en esos tres términos: conocimiento, sabiduría, comprensión. Por sí solos parecen grandes desafíos para nuestra mente limitada y a veces mal acostumbrada y mal educada y mal alimentada. Y luego creer que el cristianismo se trata de crecer en conocimiento, sabiduría y comprensión. Pero tranquilos. Pablo sabe que esta tarea es más que lo que nuestra mente y nuestros hábitos pueden producir. Es más que lo que nuestro esfuerzo o nuestro compromiso pueden lograr. Por eso no dejamos de orar por ustedes, dijo Pablo. No para que puedan, no para que logren, no para que crezcan por ustedes mismos. Oramos para que Dios les llene de conocimiento y de sabiduría y de comprensión. Oramos para que Dios, porque es Dios y no nosotros. Primera a los Corintios dice: así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Por eso oramos por ustedes, oramos constantemente, oramos incansablemente, oramos sin cesar para que Dios. Pero eso no es un permiso a no hacer nada. Porque no faltará alguien que quiera justificar con eso su apatía espiritual. Porque ya vimos que cuando Pablo nos dijo que Él es el resultado de la gracia de Dios, también nos dijo que es Él quien más ha trabajado de entre los apóstoles. Oramos para que nuestro caminar no sea estéril. Oramos para que nuestros pasos no nazcan de nuestros planes. Oramos que Él nos lleve de la mano. Oramos porque el Salmo 127 comienza diciendo: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y sigue diciendo: es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor. No depende de ti, no depende de mí. Oramos porque Zacarías 4 dice: no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Oramos para decir, como comienza el Salmo 115: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Oramos, pero también caminamos. Y somos llamados a caminar a la altura de la dignidad de Dios, porque somos sus representantes. Por eso dice Pablo: oramos para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Oramos para que vivan dignamente, oramos para que den fruto y oramos para que crezcan en el conocimiento de Dios. Que lo que hagan, lo que produzcan y lo que conozcan les sea concedido de su caminar con Cristo. Pero no solo pedimos eso,
Es más, aquí dice rogamos. Bueno, los traductores se emocionaron. En el original no habla de ruego, es una sola oración gramatical desde el versículo 9. Solo una vez nos dice que no deja de orar y todo lo que sigue es el contenido de su oración. Pero entre lo que dice, Pablo ora para que los de Colosas sean fortalecidos con todo poder según la potencia de la gloria de Dios. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas vivir creyendo que Romanos 8:11 es verdad? Que ese versículo que dice que aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros es cierto. ¿Te imaginas si lo creemos? Hace días hablé de ese versículo con un amigo que dice haber estado luchando por años con un pecado del que cree no poder salir. Él no entendía que no era por sus fuerzas. No entendía que el que levantó a Cristo de aquella tumba es quien nos saca de nuestras sepulturas, es quien rompe nuestras cadenas, es quien nos da una vida nueva, es quien nos regenera, es Él y Él vive en nosotros. Pero a veces nos abandonamos resignados y llenos de culpa y ansiedad porque no hemos comprendido y no crecemos hasta que escuchamos y comprendemos. Escucha esto y medítalo hasta entenderlo. Tu fortaleza no es tu fortaleza. No son tus músculos, no es tu voluntad, no son tus esfuerzos. Tu fortaleza es una que es de acuerdo a la potencia de su gloria. Y entonces, por eso probamos el sabor de la debilidad. Por eso sentimos constantemente que no podemos, porque Dios quiere que entiendas que no podemos. Probamos el fracaso, la derrota, la debilidad, porque es su poder el que se perfecciona en tu debilidad. Pero no creces hasta que lo escuchas y lo comprendes. Y entonces te basta la gracia. No necesitas más que a Él. Y cuando ya has digerido eso, cuando lo escuchas y lo comprendes, entonces, como Pablo, con muchísimo gusto te gozas cuando eres débil, porque sabes que el poder está en Cristo y no en ti. Y cuando llegas a ese escalón, es más fácil perseverar, es más fácil ser paciente y tener gozo en medio de ello. Y lo que era un monstruo que nos asustaba, que nos intimidaba, que nos hacía creer que estábamos derrotados, es ahora un testimonio del poder de Dios y de su gracia con nosotros. Y damos gracias al Padre que Él nos ha capacitado, nos ha hecho capaces para compartir la herencia de los santos en la luz. Gracias a Dios.